Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Una de las tantas cosas que muchos sabemos y que muchos conocemos es que en la Biblia existen pero muchos mandamientos. Y uno de los mandamientos principales es amar a tu prójimo como a sí mismo. En una ocasión, Jesucristo, caminando con sus discípulos, uno de ellos preguntaba al Señor cuál es el mayor de todos los mandamientos. Y le preguntó de esta forma: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante saber que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Y qué pena ver cómo nosotros los seres humanos nos tratamos unos a los otros sin misericordia, sin respeto, sin moral, sin paciencia, sin tolerancia. Y digo todo esto porque el mundo está tan caótico y tan precario, si así se puede decir, que vemos como las personas unas a otras, en vez de amarnos como un mandamiento dado por Dios, pues preferimos hacer las cosas de una forma totalmente diferente. Y digo todo esto porque, como podemos ver, la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha transformado y hay muchas personas en la vida o en el mundo que con su boca construyen un palacio, pero con esa misma boca pueden destruir un imperio. Cuando hablamos de amar, cuando hablamos de este mandamiento, como el primero, que es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y de repente vemos como el mismo Jesús le dice, hablando de Mateo, capítulo 22 del versículo 35 en adelante. Vemos como Jesús le dice, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas no tienen amor propio, muchas personas no tienen esa autodeterminación de poder amarse, de poder apreciar su persona. Y es por esto que vemos cómo hay tantas personas que no tienen misericordia de los demás, que no tienen respeto, que no les importa cómo le esté yendo al otro, que no les importa cómo puedan dañar a otra persona. Y es interesante saber que para uno amar tiene que hacerlo con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Mucha gente hoy en día no tiene este tipo de amor, sencillamente porque se le ha maltratado. Segundo, porque pues han vivido una vida caótica, una vida precaria, en la cual pues nunca se le tuvo respeto. Quizás crecieron con padres abusivos y en un entorno, diríamos, violento. Y es por esto que vemos como la sociedad hoy en día pues se comporta. Se comporta de una forma, diría yo, bien salvaje. Una forma bien, diría yo, como que no hay ese tipo de afecto. No tanto por los demás, pero por sí mismo. Y cuando una persona no se tiene este tipo de aprecio, cuando una persona no se ama a sí mismo, ¿cómo es posible que va a amar a otros? Y es aquí donde quiero llegar. Una de las cosas que he aprendido en el caminar de la vida es que muchas veces para uno tropezar, o para uno levantar los pies más bien, debe de tropezar. Y si nosotros hoy en día nos ponemos a ver cómo anda el mundo, cómo anda la sociedad, cómo anda la gente, cómo andan las personas. Personas que no tienen amor por sí mismos, personas que no tienen amor por el otro, que no tienen amor por los demás. Y todo esto nos lleva a una simple interrogante. ¿Qué está pasando con la sociedad de hoy? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con las personas? ¿Qué está pasando en la mente
de aquellos que en ocasiones tienen la potestad y el poder de poder ejercer cierto dominio, cierto ejercicio a favor de la sociedad, y más bien lo hacen en contra. Y no quiero entrar específicamente en la política, pero sí vemos como hay tantas personas que prometen para no cumplir. Y no tanto eso, sino que se enriquecen de los recursos de los demás sin pensar qué pueda pasar con esa persona, sin pensar si esa persona tiene de comer, si tiene de beber, si esa persona tiene para un medicamento, etc. Y es ahí donde entra esa incógnita, esa pregunta: ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está esa qué sé yo que existía antes? Esa confraternidad entre el ser humano, ese amor, esa comprensión. ¿Dónde está? ¿A dónde ha quedado? ¿O será que muchos de nosotros nos hemos olvidado de Dios y no lo tenemos como nuestro primer amor, o no lo tenemos como ese mandamiento principal, que es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma? Y diría yo que esa es una de las tantas razones. Pero cuando vemos personas que para ello alcanzar ciertas metas, ciertos logros, tienen que hacerle daño a otro, es un poco incomprensible, es un poco vergonzoso, si así se puede decir. Porque todos somos seres humanos, todos tenemos eso que Dios nos dio, de lo que es el libre albedrío, eso que Dios nos dio, que es lo que es el dominio propio, de poder compartir, de poder amar, de poder ayudar, de poder sanarnos unos a otros. Y aparentemente nada de eso ya existe. La gente hoy pues prefiere quitarte a ti para ponerse ellos. Y vemos también las expresiones verbales, cómo se habla, las personas cómo se expresan, cómo dicen cosas que verdaderamente uno tiene que preguntarse y cuestionarse, sentarse en un lugar tranquilo y qué sé yo, tratar de indagar qué está pasando. ¿Qué está pasando con el amor de la gente? ¿Qué está pasando con la mente de las personas? ¿Qué está pasando con todo esto que vemos hoy en día? Yo digo que muchas personas se han apartado de Dios. Muchas personas dicen que conocen a Dios y verdaderamente no conocen a Dios. Porque esto de lo que estoy hablando no simplemente se ve afuera ante la sociedad, sino que es algo que generaliza muchos campos, y entre esos campos está el campo cristiano, la iglesia, los pastores, los hermanos, los feligreses, los visitantes y un sinnúmero de otras personas. Yo recuerdo que en una ocasión, o en un tiempo más bien, uno iba a la iglesia y uno sentía ese amor de confraternidad, ese amor de pastores, ese amor de hermanos, ese amor de cristianos. Y aparentemente todo eso ha carecido, todo eso se ha desaparecido. Muchas veces hay personas que tratan de ser como lo eran y qué sé yo, practicar esa confraternidad, brindar ese amor, brindar esa comprensión, esa hermandad. Pero otros lo toman a mal. Y es allí donde volvemos y preguntamos: ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando por sus mentes, por sus corazones? ¿Será que nos hemos olvidado de nuestro primer amor y lo hemos echado al olvido? Y por consiguiente, no podemos amar a otros porque no nos amamos a nosotros mismos. Es una pregunta que es para todos. Así es que, si este mensaje ha llegado a tu corazón, trata de compartirlo y ama como Dios nos amó. Es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que Dios te bendiga y corre la voz.